Buen día, doctor. Buen día, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer respecto a farmacopráctica eh, con el tema de antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, fibrinolíticos y antifibrinolíticos. Bien, vamos a empezar entonces con el primer caso. El primer caso trata sobre el medicamento ácido acetilsalicílico, que nos menciona que un varón de 60 años con antecedentes de infarto agudo, miocardio, Inicia su tratamiento con ácido acetilsalicílico, 100 miligramos por día. 2 semanas después presenta epigastralgia y heces oscuras. Antes de poder desarrollar el caso y poder dar lectura a las preguntas, vamos a poder acá mencionar y explicar respecto al mecanismo de acción, cómo actúa el fármaco, cuáles son los principios fisiológicos para que podamos entender respecto a esto. Bien, como sabemos, nuestras células están formadas por una membrana lipídica, que estas están constituidas básicamente de fosfolípidos. Estas, ante una lesión, van a ser degradadas y van a descomponerse en ácido araquidónico y entre otras leucotrienos, prostaglandinas más. Para ello, van a necesitar la enzima COX-1, que ayuda a la liberación de prostaglandinas, como por ejemplo el tromboxano A2, que esta va a ser finalmente una agregación plaquetaria. ¿En qué consiste? El ácido araquidónico se une a sus receptores TXA2, esto a través de su proteína GQ, va a activar la fosfolipasa C y finalmente va a dar una respuesta a sus segundos mensajeros. Van a estimular estos segundos mensajeros al IP3 y al diacilglicerol para formar la agregación plaquetaria. De esta manera poder, digamos, eh, tratar la lesión o tratar la herida, ¿no? Bien, en la primera pregunta, explica el mecanismo farmacodinámico mediante el cual el ácido acetilsalicílico inhibe la agregación plaquetaria. El ácido acetilsalicílico, como mencioné, inhibe reversiblemente a la enzima ciclooxigenasa COX-1 en las plaquetas. Es responsable de convertir el ácido araquidónico en prostaglandina H2, que es prácticamente el precursor del tromboxano A2. El tromboxano A2 es un potente vasoconstrictor y proagregante plaquetario. Por lo tanto, al inhibirse esta enzima, disminuye la producción y la participación del tromboxano 2 y con ello se reduce la agregación plaquetaria y forma el trombo. En la pregunta número 2, ¿por qué el efecto antiagregante persiste después de suspendido el fármaco? El efecto antiagregante persiste durante toda la vida útil de la plaqueta, es decir, durante el tiempo de vida de la plaqueta. Prácticamente nuestras plaquetas tienen un tiempo de vida de 7 a 10 días y por más que se suspenda el fármaco, tiene que esperar hasta que se renueven nuevas plaquetas que vendrían a ser en ese tiempo mencionado. En la pregunta 3, analiza la relación entre la dosis y la selectividad de inhibición de COX-1 y COX-2. A bajas dosis, el ácido acetil salicílico actúa de forma selectiva sobre el COX-1, mientras que a dosis más altas pierde selectividad e inhibe también la COX-2, que se presenta en el endotelio y tejidos inflamatorios. En la pregunta 4, ¿qué característica farmacocinética explican la rápida absorción del ácido acetil salicílico por vía oral? El ácido acetilsalicílico es un ácido débil. En el medio ácido del estómago se encuentra en forma no ionizada, lo que facilita su absorción. Es liposoluble, atraviesa la membrana biológica. La absorción ocurre principalmente en el estómago y duodeno proximal. Tiene una baja unión a proteínas plasmáticas al inicio, lo que contribuye a una rápida concentración en el plasma. Asimismo, el ácido acetilsalicílico tiene un pico máximo de 30 a 40 minutos después de la administración. En la quinta pregunta, justifica farmacológicamente el riesgo de sangrado gastrointestinal asociado al ácido acetilsalicílico. Como mencioné en un inicio, los fosfolípidos, al degradarse, van a generar prostaglandinas, van a generar ácido araquidónico y también van a generar algunos otros medios que protegen el el epitelio mucoso del estómago. Y nosotras, al inhibirlo con este fármaco, vamos a generar acidez, vamos a generar una ulceración por la acidez
que se va a dar de manera anormal con el fármaco. Bien, pasemos al siguiente caso, que vendría a ser el clopidogrel. Vamos a dar lectura a la al caso número 2. Una mujer de 72 años, portadora de un stent coronario, recibe doble antiagregación con ácido acetilsalicílico y clopidogrel. Refiere que también toma omeprazol por gastritis. Igualmente, antes de continuar con las preguntas, vamos a mencionar el mecanismo de acción y cómo es que se da el suceso fisiológico para que el fármaco actúe en ellos. Bien, para empezar, la antiagregación plaquetaria también se da por otro mecanismo, por otro sistema, que vendría a ser a través de la unión del ADP al receptor o a la proteína P2Y12. Estas se van a unir a la proteína GI, van a activar o van a disminuir la adenosiclasa y por lo tanto también se va a dar la antiagregación plaquetaria. En esta, el fármaco lo que hace es bloquear este receptor, por lo tanto, va a estimular más la agregación plaquetaria. Explica el mecanismo de acción del clopidogrel y su diana molecular. El clopidogrel es un antiagregante plaquetario que bloquea de forma irreversible el receptor P2Y12 de ADP en la membrana plaquetaria. El receptor P2Y12 normalmente activa la denillatociclasa, disminuyendo los niveles de AMP cíclico y favoreciendo la activación del complejo de las glucoproteínas 2B, 3A, que son necesarios para la unión del fibrinógeno y la agregación plaquetaria. Al bloquear este receptor, el clopidogrel impide la activación y agregación plaquetaria dependiente de ADP, reduciendo el riesgo de trombosis, especialmente sobre el stent coronario. ¿Cuál es la diana molecular? Como ya hemos mencionado, es el receptor plaquetario P2Y12, acoplado a la proteína GI. ¿Por qué requiere biotransformación hepática para ejercer su efecto farmacológico? Bien, el clopidogrel, perdón, es un profármaco, es decir, que a la venta es un fármaco inactivo que va a necesitar ser activada y para ello se va a activar en el hígado por el sistema citocromo P450, principalmente por la isoenzima CIP2C19, que estas van a activarlo en su metabolito activo y para que pueda, digamos, ejercer acción en nuestro organismo. Analiza la interacción farmacocinética entre el clopidogrel y el omeprazol. El omeprazol es un inhibidor del sistema de citocromo P450. Esta enzima activa al clopidogrel, como mencioné. Nosotros, al inhibirla con el medicamento, disminuye la conversión del profármaco hacia un metabolito activo. Por lo tanto, no hay una acción eficiente del medicamento frente a las lesiones que podemos tener o frente a la antiagregación plaquetaria. Como mencioné, el resultado es disminuye el efecto antiagregante del clopidogrel, mayor riesgo de trombosis y también de eventos isquémicos recurrentes. Tipo de interacción farmacocinética e inhibe la inhibición enzimática metabólica. Bien, compara el perfil farmacodinámico del clopidogrel con el ácido acetil salicílico en la prevención de eventos trombóticos. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre ambos fármacos y vemos que el mecanismo de acción, el ácido acetil salicílico, actúa irreversiblemente sobre la COX-1, que esta enzima mencionamos, que se encarga de la producción, perdón, se encarga de la inhibición del tromboxano A2. El clopidogrel, también tiene un mecanismo similar, pero va a inhibir irreversiblemente al receptor P2Y12 de ADP. La fase de la hemostasia afectada es la fase plaquetaria inicial en el ácido acetilsalicílico y en el clopidogrel la fase de amplificación plaquetaria mediada por ADP. En tiempo de acción o inicio de acción es de rápido de 30 a 60 minutos, mientras que en el clopidogrel es lento, requiere una activación hepática máximo de 3 a 5 días. Duración del efecto. El, el ácido acetilsalicílico tiene una duración de hasta 7 a 10 días por la vida media de la plaqueta, mientras que en clopidogrel también tienen un tiempo de vida de 7 a 10 días, lo mismo mencionado por el tiempo de vida. Efectos adversos. Tenemos sangrado gastrointestinal y también tenemos raramente neutropenias, pero lo general sangrado
gastrointestinal o sangrados de hemorragias en algunos casos, ¿no? De no ser controlado. Uso clínico principal. En el caso del acetilsalicídico se usa principalmente para prevenir una secuela secundaria del infarto, ACV y angina de pecho. En el clopidogrel se usa exclusivamente para la prevención de trombosis post-stent y también para el síndrome coronario agudo. Bien, continuando con el caso 3 de la heparina sódica, pues tenemos un paciente de 48 años que ha sido hospitalizado por trombosis venosa profunda y se le da como tratamiento inicial heparina sódica intravenosa y después de 5 días presenta trombocitopenia, lo cual nos lleva a analizar su mecanismo de acción y sus posibles causas de esta complicación. En esta imagen podemos observar el mecanismo de acción que, bueno, la heparina sódica viene a ser un anticoagulante que actúa uniéndose a la antitrombina 3, una proteína que es natural y que inactiva varios factores de coagulación, especialmente el factor 10A y la trombina o factor 2A. Esta unión acelera la acción de la antitrombina y evita que forme trombina, impidiendo así que el fibrinógeno convierta este, se convierta en fibrina y forme el coágulo. Siguiente, por favor. Bien. En la primera pregunta tenemos que describir el mecanismo de acción de la heparina sobre la cascada de coagulación. Bien, tenemos que la heparina sódica es un potenciador de antitrombina 3, que va a inhibir principalmente la trombina, factor 2A, y el factor 10A, bloqueando así la conversión de protrombina en trombina y evitando la formación de fibrina. En esta imagen que tenemos a la derecha se pueden observar las fases de la coagulación, como son la iniciación, la amplificación y la propagación. La heparina interfiere en todas al inhibir los factores 2A y 10A. Durante la iniciación impide la generación inicial de la trombina. En la amplificación evita la activación de más factores, como son 5, 8 y 9, y en la propagación bloquea la formación masiva de fibrina. En conjunto, todo esto, pues, su acción detiene la cascada de coagulación y previene la formación de los coágulos, como es que se está mostrando en este esquema. El mecanismo de acción en sí de la heparina sería, pues, potenciar la actividad de la antitrombina 3 para poder inhibir los factores 10A y 2A de la cascada de coagulación para que así se bloquee la formación de trombina y fibrina. Siguiente, por favor. Ahora tenemos que explicar como segunda pregunta la diferenciación en afinidad entre la heparina no fraccionada y las heparinas de bajo peso molecular. Bien, la diferencia principal entre la heparina no fraccionada y las heparinas de bajo peso molecular radica en su tamaño y afinidad por la antitrombina 3 y la trombina. La heparina no fraccionada es una molécula grande que puede unirse simultáneamente a la antitrombina 3 y a la trombina 2A, formando un puente entre ambas y pues con esto inhibiendo con igual eficacia el factor 10A y a la trombina también. En cambio, las heparinas de bajo peso molecular pues son más cortas y no alcanzan a unirse a la trombina y a la antitrombina también pues al mismo tiempo. Por este motivo, su afinidad es mayor por el factor 10A y mucho menor por la trombina 2A. Bien, pues, o sea, su diferencia sería prácticamente, o sea, en que la heparina de bajo peso molecular tiene una afinidad, tiene una cadena más larga, y lo cual permite que se una la antitrombina y la trombina al mismo tiempo, inhibiendo ambos factores. En cambio, las heparinas como la enoxaparina, son más selectivas por el factor 10A y casi no actúan sobre la trombina. Siguiente, por favor.
Pregunta 3. ¿Por qué la heparina no fraccionada requiere monitoreo con TTPA? Bien, la heparina no fraccionada requiere monitoreo con el tiempo de tromboplastina parcial activado porque su efecto anticoagulante es variable e impredecible entre los pacientes. Esto se debe a que la heparina no fraccionada se une no solo a la antitrombina 3, sino que también a proteínas plasmáticas como células endoteliales, también plaquetas, lo que altera su concentración activa en sangre. Y como consecuencia, pues la respuesta anticoagulante puede ser demasiado débil o excesiva, aumentando el riesgo de trombosis o hemorragia. Bien. El TTPA mide la eficacia de la vía intrínseca. Bien, el TTPA mide la eficacia de la vía intrínseca y común de la coagulación, que incluye los factores de la trombina, 10A, 9A, 11A y 12A, los mismos que la heparina inhibe. Por ello, las TTPA indican un efecto anticoagulante adecuado y su control permite ajustar dosis de heparina para mantener la anticoagulación dentro de un rango terapéutico más seguro. Siguiente, por favor. Como la pregunta 4 tenemos que fundamentar la fisiopatología de la trombocitopenia inducida por la heparina. Bien, tenemos que la trombocitopenia inducida por heparina es una reacción inmunológica en la que la heparina se une al factor común plaquetario, formando un complejo de heparina que el sistema inmune reconoce como extraño. Y pues ahí se generan anticuerpos que se van a unir a este complejo y van a activar plaquetas, como es que se está mostrando en esta imagen a la derecha, y pues liberando así también micropartículas procoagulantes y estimulando a los monocitos a producir factor tisular, y lo cual provocaría formación de trombos y consumo de plaquetas, y finalmente pues se va a originar trombosis y trombocitopenia al mismo tiempo. Bien, pues siguiente, por favor. Como quinta pregunta, ¿cuál es el antídoto de la heparina y cómo actúa farmacodinámicamente? Farmacodinámicamente, la protamina es una proteína básica con carga positiva que se une de forma inmediata a la heparina, que tiene una carga negativa, formando así un complejo inactivo sin actividad anticoagulante. Esta neutralización, pues, ocurre principalmente con la heparina no fraccionada, ya que la unión es más completa. O sea, tenemos que el antídoto de la heparina es el sulfato de protamina, que es una sustancia con carga positiva y pues se va a unir, ya que pues positivo con negativo van a formar un complejo inactivo que va a neutralizar el efecto anticoagulante. Siguiente, por favor. Disculpen, compañeros, quedan 9 minutos, ya hay que apresurar, por favor. Ya. Bien, la enoxaparina. Pasamos al caso 4. Pues tenemos un paciente con fractura de fémur que recibe profilaxis tromboembolítica, tromboembólica con enoxaparina subcutánea, pero también presenta sangrado en el sitio de punción. Bien, este mecanismo, este gráfico que tenemos acá, pues tenemos que la enoxaparina es una heparina de bajo peso molecular que actúa también potenciando la antitrombina 3, pero de forma más selectiva sobre el factor 10A. Al inhibirlo, pues se bloquea la formación de trombina y por lo tanto la conversión de fibrinógeno en fibrina y pues así se evita la formación del coágulo. Siguiente, por favor. Primera pregunta. Explica cómo actúa la enoxaparina sobre la cascada de coagulación. Bien, ahí en resumen, pues tenemos que la enoxaparina va a actuar aumentando la acción de la antitrombina 3 para inhibir principalmente el factor 10A. Y así pues se va a reducir la producción de trombina y formación de fibrina. Siguiente, por favor. Pregunta 2. Ahora nos pide comparar la selectividad sobre el factor 10A respecto a la heparina sódica.
Bueno, comparada con la heparina sódica, la enoxaparina tiene mayor selectividad sobre el factor 10A y poca sobre la trombina, lo que da un efecto más predecible y también más seguro. Siguiente, por favor. Compara su selectividad sobre el factor 10A con respecto a la heparina sódica. Bien, ahora vamos a hablar sobre su selectividad con el factor 10A. Pues tenemos que sus ventajas farmacocinéticas incluyen, por ejemplo, una vida media más larga, una biodisponibilidad más alta por vía subcutánea, también un efecto estable, el efecto lineal, y esto nos va a permitir pues usar dosis que sean fijas para no tener la necesidad de estar con controles que sean más constantes. Siguiente, por favor. Cuarta pregunta. ¿Por qué su administración es por vía subcutánea y no oral? Bien, se administra por vía subcutánea porque esto al ser una molécula grande y más cargada, pues no puede absorberse por vía oral y sería degradada al sistema digestivo. La vía subcutánea permite una absorción más lenta, pero sostenida a la vez. Siguiente, por favor. Pregunta 5. ¿Justifica la necesidad o no de monitoreo rutinario del TTPA en este fármaco? Bien, la enoxaparina no requiere un monitoreo rutinario del TTPA porque su efecto anticoagulante es predecible y estable a la vez. Solo se mide la actividad eh, anti-10A y en casos especiales como embarazo, insuficiencia renal o el peso extremo. Siguientes. Bueno, continuando con la exposición, en este caso vamos a hablar sobre la warfarina, ¿no? El caso clínico es un varón con fibrilación auricular crónica, recibe warfarina como tratamiento. Durante el control se observa un NR de 5.0 y presencia de hematomas espontáneos, ¿no? Bueno, ahí puede explicar lo que es el mecanismo de acción de la warfarina, que también lo voy a explicar en la última imagen, pero vamos a ver de frente la acción, es que la warfarina inhibe de forma competitiva, pero reversible la vitamina K reductasa, ¿no? Al inhibir esta enzima no se regenera la vitamina K activa, por tanto no se carboxilan adecuadamente los factores 2, 7, 9 y 10, ni las proteínas C y S. Y los factores, pues, por ende, no pueden unirse al calcio, por lo que pierden su actividad biológica, resultando en disminución de la capacidad de coagulación de la sangre y efecto coagulante. Es importante recalcar que la warfarina inhibe hay la vitamina K reducida y oxidada, e inhibe la vitamina K reducida para que no se cumpla ese ciclo. Siguiente, por favor. La pregunta 2. Analiza la razón farmacodinámica por la que su efecto coagulante se retrasa varios días, ¿no? En este caso, pues ahí tienen las causas y la explicación, ¿no? En resumen, ¿no? Que la warfarina inhibe la síntesis, ¿no? No destruye los factores existentes, como vamos a ver más adelante con otros medicamentos, ¿no? Y la explicación es que se necesita se necesita un tiempo para que los factores performados se degraden, ¿no? Tiene una vida media larga de los factores dependientes de vitamina K, por eso que inhibe los factores coagulaciones que son dependientes de vitamina K. En este caso, especialmente la protombina, el factor 2, ¿no? Recordemos que es 2, 7, 9 y 10 factores. Y un desbalance inicial de proteínas C y S, ¿no? Provoca hipercoagulabilidad transitoria, no anticoagulación inmediata, sino transitoria, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Por qué la warfarina presenta alta variabilidad interindividual de su efecto, no? Bueno, en este caso es porque su metabolismo, el citocromo 12-9, y su blanco farmacológico, ¿no? La vitamina K oxidorreductasa C1, dependen de variantes genéticas y además de influencias de la dieta rica en vitamina K, ¿no? E interacciones con otros fármacos y condiciones fisiológicas del paciente. Siguiente, por favor. Justifica la interacción de la warfarina con alimentos ricos en vitamina K. En este caso, ya sabemos que inhibe la enzima vitamina K epoxidorreductasa. Trabaja en el hígado, específicamente en las enzimas, en este caso hepatocitos también. Esas enzimas son responsables de regenerar la vitamina K en su forma activa, lo que mencioné al comienzo, reducida, necesaria para activar los factores de coagulación, ¿no? Ya mencionados 2, 7, 9 y 10, y las proteínas C y S. Siguiente, por favor. ¿Cuál es su antídoto y cuál es su fundamento farmacológico? El antídoto de la warfarina es la vitamina K, la fitonadiona. Su fundamento farmacológico se basa en que restaura la forma reducida, ya que hay factores de coagulación que dependen de la vitamina K. Entonces, al ingerir vitamina K, le estamos permitiendo nuevamente la carboxilación y activación de los factores de coagulación dependientes de vitamina K, ¿no? Revertiendo así el efecto. Siguiente, por favor.
En esta imagen vemos el ciclo de la vitamina K, ¿no? En este caso de un hepatocito, ¿no? Este ciclo es fundamental para activar factores de coagulación. La warfarina interfiere al inhibir la vitamina K reoxirreductasa, lo que impide la regeneración de vitamina K activa. Sin esta vitamina, los factores no se activan correctamente y se reduce la capacidad de coagulación, ¿no? Sin embargo, este proceso puede variar según las características genéticas de cada persona. Por ejemplo, variantes en los citocromos, que afectan la velocidad con la que se metaboliza la warfarina y variantes de la vitamina K oxidorreductasa, citocromos 4-FC2 o, en este caso, pues la gamma glutilcarboxilasa X que modifican la respuesta al tratamiento. El siguiente. Continuamos con, en este caso, el siguiente medicamento que es el apixaban. El caso clínico es un paciente con fibrilación auricular no valvular. Inicia apixaban 5 miligramos cada 12 horas. 3 días después, solamente 3 días después, pregunta por qué no requiere controles de INR, ¿no? Primero me pregunta es explicar el mecanismo de acción de la apixaban en la caja de coagulación, ¿no? El apixaban en este caso inhibe de forma directa, selectiva y reversible, igual reversible así igual que la warfarina, pero en este caso el factor 10A, sí. Tanto el 10A libre como el 10A que forma parte del complejo protrombinasa. Siguiente, por favor. ¿Qué características farmacocinéticas permiten una dosis fija sin monitoreo? En este caso es a la alta biodisponibilidad y absorción predecible, farmacocinética lineal, inicio rápido y vida media moderada, y eliminación dual, en este caso renal y hepática. Siguiente, por favor. La pregunta 3. Contrasta la farmacodinámica de la Pixaban con la de warfarina. El apixaban inhibe directamente al factor 10A, ya mencionado, ¿no? Bloqueando la formación de trombina y fibrina de manera rápida y predecible, ¿no? En cambio, en este caso, la warfarina actúa indirectamente, inhibiendo la regeneración de la vitamina K, en este caso, vitamina K reducida en específico. Y en este caso, reduce la síntesis hepática de los factores dependientes de vitamina K. Su efecto es lento, variable y dependiente de múltiples factores, por lo que requiere monitoreo del INR. Siguiente, por favor. Compañero, está quedando menos de un minuto en el video. ¿Cómo podríamos hacerlo? Paramos y continuamos otro, porque ya estamos ya con... Ahora sí, seguimos con la pregunta 4. Estaba respondiendo sobre el medicamento, en este caso el apixaban. Eh, que la pregunta 4 estamos, ¿qué enzimas participan en su metabolismo y cuáles son sus principales vías de eliminación? En este caso, el apixaban se metaboliza principalmente, es metabolizado por el citocromo, principalmente, ¿no? Eh, 3A, 4, 5 y en menor grado por el citocromo 1A2. Y los 7 citocromos, como el 12,8, el 12,9, 12,19 y P2J2. Además, participa la P-glicoproteína en su transporte. Su eliminación es mixta, predominando la vía hepática biliar en un 75% y en menor proporción la renal, un 25%, ¿no? Lo que confiere una farmacocinética predecible y segura, ¿no? En este caso podemos apreciar en el cuadro lo que es el aspecto y la descripción. El aspecto, en este caso, el metabolismo principal, mencionamos vía hepático, principalmente por el citocromo 3A4F5. Las otras enzimas menores, las que podemos apreciar, los citocromos, los transportadores que ya vimos, la P-glicoproteína en su transporte, ¿no? Y la BCRP. Su eliminación, tal cual resumía, 75% hepática biliar, 25% renal, metabolitos inactivos, y la implicancia clínica es que hay que ajustar dosis si hay una insuficiencia hepática moderada, ¿no? O uso inhibidores inductores potentes, ¿no? En este caso no es el caso del paciente en específico, pero es bueno tenerlo en claro, ¿no? Porque es un medicamento que es de uso médico, ¿no? Netamente, ¿no? Siguiente, por favor. La pregunta 5 es, analiza el riesgo de hemorragia y su manejo ante una sobredosis, ¿no? El apixaban sí puede causar hemorragias por inhibición directa, ¿no? Que del factor 10A, ¿no? Este inhibe directamente el factor 10A. En el dibujo final que tenemos la síntesis, vamos a darnos cuenta en cómo es que inhibe directamente el factor 10A. Y esto reduce la generación de trombina y fibrina, ¿no? El riesgo aumenta cuando son dosis elevadas, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con pacientes que tienen insuficiencia renal grado 3, ¿no? Para evitar una insuficiencia renal crónica. Edad avanzada, cualquier insuficiencia renal, ¿no? 2, 3, pero lo mejor es tener siempre un seguimiento a estos pacientes. La edad avanzada también, adulto mayor, o uso de fármacos que interfieran en el metabolismo de la pixaban. En caso de una sobredosis o sangrado severo, el antídoto específico es Andexanet alfa,
que neutraliza la pixaban al unirse y bloquear su acción sobre el factor 10A. Netamente este es factor 10A. Si no está disponible, se usan concentrados de complejo de protombrina y medidas de soporte, ¿no? Acá vemos la comparación, ¿no?, de la pixaban con la warfarina, inhibe el factor 10A. En cambio, la warfarina reduce la síntesis de los factores 2, 7, 9 y 10, que son los dependientes de vitamina K. En tanto la frecuencia de sangrado grave la Pixaban tiene menor frecuencia, digamos, que la warfarina. Y la warfarina sí, pues, ¿no? Especialmente la intracraneal, por eso es que es de mucho delicado la warfarina, es un tema muy delicado. El antídoto en este caso de la Pixaban, ya mencionamos que es la Enzanet alfa, y de la warfarina es la vitamina K netamente. Inicio de reversión es rápido, es rápido en la Pixaban, es cuestión de minutos, en cambio la warfarina es lento, puede demorar horas. Y no, la Pixaban no requiere INR, monotireo rutinario, no rutinario, su monotireo es no rutinario, mejor dicho. Y la warfarina sí requiere INR, porque sabemos que las dosis médicas están muy cerca de las dosis tóxicas. Entonces es necesario requiere INR, un monitoreo constante. Siguiente, por favor. Acá podemos ver en este excelente presentación de un dibujo magistral. Podemos ver pues cómo el apixaban vía oral, ingresa vía oral. Se sintetiza, ya vimos ya, hepático biliar 75%, 25% renal. Inhibe definitivamente el factor 10A. Entonces vemos que apixaban a entrar en nuestro organismo, comienza a absorberse de esas formas, ¿no? Y inhibe el factor 10A, que es lo que hace que previene la generación de trombina, ¿no? ¡Pah! Y eso que hace que no haga protrombina. Al inhibir este factor 10A, la fibrina, en este caso, ya no evita, mejor dicho, previene tromboembolismo, ¿no? Inhibe el coágulo, inhibe el coágulo y nos puedes prevenir, pues, lo que es trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, también prevención de tromboembolismo venoso, como mencioné, y previene la fibrilación auricular, ¿no? Y en el dibujo final que tenemos la síntesis de todos, vamos a ver cómo este también actúa en comparación con los otros fármacos en ese mismo esquema, ¿no? Siguiente, por favor, compañero Yeltsin. Ya, pero para finalizar con los casos clínicos, tenemos acá el caso clínico número 7 que trata de un paciente con un accidente cerebrovascular isquémico y va a recibir alteplasa 4 dentro de las 2 primeras horas en el inicio de síntomas. Bueno, como observamos, vemos acá un esquema, ¿no? De cómo es la farmacodinamia, ¿no? Y podemos ver que la alteplasa actúa uniéndose a la fibrina del trombo, ¿no? El coágulo, ¿no? Convirtiendo, ¿no?, el plasminógeno a la plasmina, ¿no? Y así ya esa activación de del plasminógeno a plasmina, esa enzima va a degradar, ¿no?, el fibrinógeno y va a degradar por ende el coágulo, ¿no? Así podemos ver el esquema. Siguiente, por favor. Bueno, como pregunta número 1, tenemos acá que nos pide que describamos, ¿no?, el mecanismo de acción de la teplasa y su selectividad por la fibrina. Bueno, como ya mencioné en la anterior diapositiva, la teplasa es un activador de plasminógeno tisular que se convierte en plasminógeno, que convierte el plasminógeno en plasmina. Y esa plasmina es una enzima que va a degradar la fibrina del coágulo y va a actuar principalmente sobre el plasminógeno uniéndose a la fibrina, lo que da su selectividad a este y permite disolver el trombo con menor riesgo de hemorragias sistémicas, ¿no? Siguiente, por favor. Como pregunta número 2 tenemos acá, ¿por qué su administración se limita a un estrecho margen de tiempo? Bueno, la teplasa debe administrarse en un tiempo limitado porque solo es eficaz cuando el trombo es reciente y el tejido aún es viable. Después, el coágulo se vuelve más resistente y aumenta el riesgo de hemorragias, especialmente cerebrales, como es en el caso del paciente. En la pregunta número 3 nos pregunta qué parámetros clínicos debemos evaluar antes de su uso. Primero debemos verificar el tiempo de inicio de los síntomas, así asegurándonos que esté dentro del límite terapéutico, ¿no? También descartar las contraindicaciones o riesgos de sangrados como hemorragias activas, cirugías recientes
o hipertensión no controlada. Y por último, tenemos que confirmar con estudios y análisis cómo TAC para excluir hemorragias, ¿no? Y pruebas de coagulación, plaquetas y presión arterial normales antes de administrarlos. Siguiente, por favor. Bueno, en la pregunta número 4 nos menciona, nos pide explicar sus principales efectos adversos y su fundamento farmacodinámico. El principal efecto adverso de la teplasa es la hemorragia, ¿no? Especialmente la intracraneal, causando por su acción farmacodinámica al activar el plasminógeno y generar plasmina, lo cual, como ya se mencionó, va a generar que el coágulo no se forme, ¿no? Que degrada no solo la fibrina del trombo, sino también la fibrina hemostática normal. También puede producirse hipotensión, ¿no? Baja presión arterial, reacciones alérgicas y arritmias de reperfusión tras restablecer el flujo sanguíneo. Siguiente, por favor. Pregunta número 5. Tenemos qué diferencias farmacológicas existen entre la alteplasa y la streptokinasa. El lateplasa es un activador tisular del plasminógeno, recombinante humano, fibrino específico y con baja inmunogenicidad, ¿no? Por lo que actúa principalmente sobre el coágulo y puede usarse repetidamente con menor riesgo de reacciones adversas. En cambio, la streptokinasa es una proteína bacteriana no selectiva por la fibrina. Activa el plasminógeno circulante, tiene mayor riesgo de sangrado y reacciones alérgicas y no puede usarse más de una vez por generar anticuerpos. Siguiente, por favor. Bueno, en el siguiente caso, el caso número 8, tenemos acá el fármaco ácido tranexámico. Bueno, el caso nos menciona una mujer de 25 años con metrorragia, ¿no? Disfuncional. Recibe ácido tranexámico tras 2 días, presenta cefalea y congestión nasal. En este caso, este fármaco, como vemos en el esquema, vemos que el ácido tranexámico bloquea, ¿no? Bloquea la transformación del plasminógeno a plasmina, por lo que si bloquea esta transformación a esta enzima, no va a provocar la fibrinólisis y por ende el coágulo se mantiene, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como pregunta número 1 dice, explica el mecanismo de acción del ácido tranexámico sobre la fibrinólisis, ¿no? El ácido tranexámico es un análogo sintético del aminoácido lisina. Su acción se basa en unirse de forma reversible a los sitios de unión de lisina en el plasminógeno y en la plasmina, bloqueando así la interacción entre proteínas y la fibrina. Y al impedir, ¿no? que el plasminógeno se fije a la fibrina, se inhibe su conversión a plasmina y por ende se evita la degradación del coágulo, se mantiene el coágulo, ¿no? Como pregunta número 2 tenemos explicar el mecanismo de acción del ácido tranexámico sobre la fibrinólisis, ¿no? Bueno, la eficacia antifibrinolítica, ¿no? del ácido tranexámico depende directamente de su concentración plasmática, ya que su acción se basa en ocupar los sitios de unión de lisina del plasminógeno y plasmina. Cuando la concentración plasmática es suficiente, el fármaco satura estos sitios de unión e impidiendo que el plasminógeno se fije a la fibrina y bloqueando eficazmente la formación de plasmina, lo que inhibe la fibrinólisis y estabiliza el coágulo. Sin embargo, ¿no? Si la concentración plasmática es baja, el ácido tranexámico no logra ocupar completamente estos sitios, permitiendo así la unión del plasminógeno a la fibrina y reduciendo su efecto antifibrinolítico. Siguiente, por favor. En la pregunta número 3 nos pide que por qué se contraindica en pacientes con historia no tromboembolismo. Bueno, el ácido tranexámico se contraindica en estos pacientes con antecedentes, ¿no? de historia de tromboembolismo porque inhibe la fibrinólisis, evitando la disolución de los coágulos y favoreciendo su persistencia o formación de nuevos trombos.
lo que aumenta el riesgo de obstrucciones vasculares, ¿no? En pregunta número 4 tenemos que nos pide analizar la relación entre sus vías de administración y su biodisponibilidad. El ácido tranexámico puede administrarse vía oral o intravenosa y su biodisponibilidad depende directamente de la vía utilizada, ¿no? Ahora, cuando se administra por vía oral, su biodisponibilidad es aproximadamente del 30 a 50%, debido a que una absorción intestinal incompleta y a un leve metabolismo de primer paso hepático, ¿no? En cambio, la vía intravenosa, su biodisponibilidad es de 100% porque se administra directamente por las venas, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, y como última pregunta, nos pide acá que qué diferencias farmacodinámica presenta respecto a la aprotinina, ¿no? La principal diferencia farmacodinámica entre el ácido tranexámico y la aprotinina radica en el nivel de acción dentro del sistema fibrinolítico. El ácido tranexámico actúa de manera indirecta, bloqueando la unión del plasminógeno y la plasmina a la fibrina, lo que inhibe la conversión del plasminógeno en plasmina y evita la degradación de la fibrina. Es un efecto antifibrinolítico competitivo. En cambio, la aprotinina no actúa de forma directa, inhibiendo enzimáticamente a la plasmina, a tripsina, ¿no? Y la creína, ¿no? Lo que suprime la actividad fibrinolítica ya que activa, ¿no? Además de reducir, ¿no? La inflamación y la pérdida sanguínea durante cirugías. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición para finalizar, doctor Volarte, tenemos el esquema de en este caso, los fármacos que hemos expuesto en esta ocasión. Podemos ver en el primero, en la parte superior izquierda, vemos la acción de los antiagregantes plaquetarios, en este caso el ácido acetil salicílico y el clopidogrel, ¿no? Ahí podemos ver en la imagen, podemos ver una plaqueta, ¿no? Dibujada un poquito de un color rosado. Y podemos ver, pues, ¿no? Que en el primer fármaco que expuso mi compañero Yeltsin, tal cual lo explicó muy bien, y dijo la palabra clave, ¿no? Inhibe irreversiblemente el COX-1, ¿no? Reduciendo el tromboxano A2 y, por ende, bueno, el del COX-1 que es la ciclogenasa 1, inhibe el tromboxano A2 y, por ende, disminuye la agregación plaquetaria, ¿no? Por otra parte, vemos la acción del clopidogrel, ¿no? Actuando en los receptores P2Y12, ¿no? Que en este caso bloquea los receptores ADP y por ende, ¿qué conlleva este bloqueo? Conlleva una disminución en la activación de la glicoproteína 2B y 3A, ¿no? Lo que disminuye también lo que es la agregación plaquetaria. En el siguiente dibujo podemos apreciar de un color verde con azul, lo vemos que es una molécula de antitrombina 3. Y están ancladas pues la enoxaparina con la heparina. En este caso, mi compañero habla de la heparina sódica. Y acá podemos ver, para comenzar por la heparina, que está unida, ¿no? Vemos la unión de los fármacos, en este caso la antitombrina, con el factor 2A y con el factor 10A, que al actuar la heparina, la acción de la heparina en la antitombrina 3, tal cual vemos en el dibujo, inactiva el factor 2A y 10A, ¿no? Pero la enoxaparina, podemos ver en este caso, también está actuando en la ditomina 3, pero vemos que está tachada con una X más grande, ¿no? En este caso, ¿por qué? ¿Y por qué es una antitrombina con el factor 10A? Porque inhibe preferentemente el factor 10A, que es una buena diferencia entre enoxaparina y heparina, ¿no? Vemos que la heparina inactiva el 2A y 10A y la enoxaparina inhibe preferentemente, se va por el factor 10A. Ahora vamos con el dibujo de la warfarina. Vemos el esbozo de un hígado, del órgano del hígado, y podemos ver que sacamos una enzima, ¿no? El dibujo de una enzima, digamos, macroscópicamente.
que vendría a ser la vitamina K epoxidorreductasa, que al actuar la warfarina reduce los factores 2, 7, 9 y 10, que son los dependientes de vitamina K, ¿no? Y esto pues conlleva todo su trabajo de anticoagulación, ya que es un anticoagulante. Asimismo podemos ver la Pixaban, que este sí es un inhibidor directo del factor 10. Este es directo el factor 10, o sea, no es como la warfarina que es de los dependientes de vitamina K, este es directo, que evita que la protombina se convierta en trombina y hace todo eso en el plasma, ¿no? Evitando, pues, ¿no? O siendo, pues, ¿no? Previniendo una coagulación, ¿no? Tal cual su nombre es un anticoagulante, ¿no? Y ahora vamos al tema de los fibrinolíticos y antifibrinolíticos, que expuso mi compañero Andrew. El alteplasa, ¿cómo actúa? El alteplasa es un fibrinolítico. ¿Qué es lo que hace? Refuerza o promueve la formación de plasminógeno en plasmina, activando la plasmina, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la plasmina? Degrada, ¿no? Disuelve un trombo. O sea, un trombo ya formado lo degrada, no previene, no es un antitrombo, no es un antitrombo, no es un antiagregante, no es un anticoagulante. Este degrada ya un trombo eh, formado, ¿no? Y por otro lado tenemos el antifibrinolítico, ¿no? Tal cual su nombre dice anti, ¿no? En este caso, el que hemos visto en clase y en las diapositivas, el ácido tranexámico, que inhibe, o mejor dicho, no permite, ¿no? Que el plasminógeno siga produciendo plasmina, que la plasmina es la que degrada la fibrina, ¿no? Entonces que al haber menos plasmina, si el fibrinolítico disuelve, este impide, mejor dicho, evita que se disuelva el trombo, ¿no? Impidiendo la unión de plasminógeno-fibrina y así evita la disolución del trombo, ¿no? Entonces acá puede ser un resumen de todo el esquema, de todos los fármacos que hemos visto, resumidas en un esquema que hemos creado con mis compañeros. Y esperemos que haya sido de su agrado, doctor y compañeros, si ven esta exposición. Muchas gracias, doctor y compañeros, eh, y espero les haya gustado la exposición.